Inicia la ofensiva dentro de Gaza, según los últimos reportes. Ahorita vamos a los detalles, pero antes una información muy importante desde Nigeria. No habíamos visto algo así, señalan los expertos, en un brote que tienen ahora en difteria. Estas son semana a semana los casos que han tenido y bueno, pues se han estado disparando. Según lo que reporta, es el brote más grave de difteria en su historia. Esto, al menos en la historia reciente, aunque todavía se está contabilizando, ya van 600 personas sin vida, la mayoría son niños. Ahora se reportan 14,000 casos sospechosos en todo el país. Las autoridades están trabajando y enfatizan la importancia de la vacunación rutinaria y la necesidad de educar a las comunidades al respecto. El estado de Kano, al norte del país, ha registrado más de 10,000 casos sospechosos, pero la enfermedad se ha propagado ya a 19 estados. La capital de Abuya, la mayoría de las infecciones habrían afectado a pequeños, menores a 14 años, y el 80% de los enfermos todavía no han sido vacunados. La UNICEF ha destacado la urgencia de una campaña de vacunación para tratar de intensificar esta campaña. Dice, Nigeria tiene la cifra asombrosa de 2.2 millones de niños que no han sido vacunados ni una sola vez. Debemos tomar medidas colectivas urgentes para reducir ese número, afirma el doctor Rowan Khan, uno de los representantes de la agencia de la ONU en Nigeria. Dice, todos los niños merecen ser protegidos contra enfermedades prevenibles. Habría añadido, bueno, pues un brote histórico, un brote pues tremendo de una cosa que puede ser prevenible, o sea, que puede tratarse sin problema, pero pues lo que se vive en Nigeria es tremendo. Y eso es un país que ha ido desarrollándose, que ha ido avanzando, pero aún así pues hay necesidades muy importantes. Entre un 5 y un 10% de los casos de difteria son o pueden ser mortales, según reportan la misma OMS en ese país. Regresando a lo que está pasando, bueno, vemos estas protestas en Italia, grupos de jóvenes sobre todo que salieron a protestar en favor del grupo Hamas, imagínense ustedes, y bueno, obviamente estas manifestaciones fueron enfrentadas por la policía, que ha reprimido fuertemente esta situación. Incluso ya en algunos países empieza a prohibirse manifestarse de esa manera. Para atención también esta reunión del presidente sirio Assad recibió el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Ahí está habiendo movimientos. ¿Y qué fue? Pues hablar precisamente de lo que está sucediendo ahora mismo en la franja de Gaza. Joe Biden tuvo otro tropiezo, en esta ocasión no se cayó y lo tomó con sentido del humor. Un escándalo que hace George Santos, el republicano congresista de los Estados Unidos, que empieza a gritar que quién sabe qué, que nadie entendió a qué se refería, pero están a punto de correrlo, los republicanos están a punto de correrlo, y él salió súper ofendido diciendo que había una persona ahí que pues apoyaba al grupo Hamas. Nunca dijo nombres, nunca dijo nada, sinceramente fue para llamar la atención, porque están a punto de correrlo por corrupción. Estuvo utilizando supuestamente dinero de la campaña, pero para él, no para la campaña, así que se le acusa de fraude. Los republicanos ya lo están rechazando, se lo están sacando del partido, y bueno, pues hay un tema ahí tremendo que le quiere dar un giro distinto haciendo este escándalo. Bueno, pues así el asunto en ese país. Ucrania reporta haber derribado un Su-25, uno de estos aviones rusos, y bueno, pues el conflicto sigue avanzando, siguen dándose encontronazos bastante fuertes. Así fue el movimiento policíaco para detener a la persona que traía un cuchillo en una escuela francesa. Esto, bueno, como parte de estas manifestaciones violentas que se han estado haciendo en diferentes partes del mundo. Vamos a varios asuntos importantes de lo que está pasando en el mundo. Miren, en Bruselas se ha avalado el plazo dado por Israel para evacuar el norte de Gaza y pedir abrir corredores humanitarios. O sea, está de acuerdo la Comisión Europea en que haya dado 24 horas a este millón de personas para que se vayan al lado de Gaza del sur. Se pide que se muevan de esta zona a esta zona, o sea, que pasen del norte al sur en Gaza,
y esto sería pues depende de en qué zona de Gaza estén, de media hora a 2 horas caminando a esa zona. Evidentemente hay controversias, vamos a eso. Dice: Israel tiene el derecho a defenderse en línea con el derecho internacional humanitario y protección de los civiles es de máxima importancia en ambos lados, y en todos lados los civiles deben de ser avisados y puestos en alerta ante operaciones militares y permitirles salir, y eso es lo que Israel ha hecho, dice el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, en rueda de prensa desde Bruselas. O sea, Bruselas, la Unión Europea, Misión de la Unión Europea, está avalando este movimiento. Israel ya está entrando a esta zona en la que pretenden buscar a los más de 150 rehenes que pudiera estar por aquí. Van a intentar rescatarlos. Esa es la primera, digamos, misión, ¿no? Dentro de todo esto, obviamente, pues atrapar a gente del grupo Hamás. La gente del grupo Hamás decía: no se vayan, le decían los civiles. La verdad es que de terror esta situación. Pues obviamente ellos deben de ser los primeros en decir: a ver, váyanse a otro lado seguro, ya después regresarán o lo que sea, pero vamos, no puedes, Y por otro lado, a ver, no todo está aquí curioso, hay contradicciones aquí en lo que, eso dice la Comisión Europea, ¿verdad? Pero otra cosa dice muy diferente el alto representante de la Unión Europea. Ahí va esto. Dice el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, que es irreal que 1 millón de personas puedan movilizarse a esa otra zona en solamente 24 horas, aunque esté muy cerca. Las condiciones que hay no son tan sencillas como para movilizarse, hay muchos heridos, etcétera, etcétera. No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, uno dice, una cosa dice la Comisión Europea y otro dice otra cosa muy diferente, opuesta, dice la Unión Europea. Francia, por ejemplo, dijo que estaba de acuerdo, que avalaba lo que estaba haciendo Israel. La Unión Europea dice: hay que darles más tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ahí están estos dos asuntos. Por otro lado, lo que ha dicho el ejército de Israel es que responsabiliza a Hamás de cualquier daño a civiles que no estén evacuando en la franja de Gaza. Dice: las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, han alertado este viernes de que cualquier daño provocado a civiles en la franja de Gaza será responsabilidad del movimiento de resistencia islámica Hamás por instar a la población en permanecer en la zona a pesar de la alerta israelí. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha indicado durante la rueda de prensa que Hamás está aprovechándose de los residentes de la franja de Gaza, a los que somete al desastre y al pedirles que no escuchen las recomendaciones de las fuerzas israelíes, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen ahora. Se estuvo lanzando toda esta zona, se estuvieron lanzando papelitos por avión, papelitos donde venían mensajes escritos en árabe, obviamente, donde les ponían el mapa y les decían a dónde irse para que no corran peligro. Se estuvo lanzando todavía en las últimas horas. En teoría, ya están las fuerzas, en teoría, en las imágenes ya se ven explosiones dentro de Gaza, el norte de Gaza, y podrían entrar tropas masivamente a esa zona. Eso es lo que en teoría va a pasar, porque ya se han reunido en esta parte, o sea, se han estado reuniendo toda esta parte del norte, ¿no? Esta parte es donde van a estar los ataques, esta zona. Entonces, esta zona del sur es donde se pide que se vayan. A esta zona deben de estar ahí para que no corran riesgo. La situación es bien compleja. Obviamente, pues no hay ideales aquí. No hay ideales, o sea, en el sentido de que no hay algo ideal. No debería pasar esto, debería pasar eso. Pues sí, o sea, pero es una guerra. Y en las guerras sabemos que este tipo de lo mejor para todos no existe. Hasta que no se hable y se reflexione y se busque la paz, pues eso sería lo mejor, ¿verdad? Pero mientras está el conflicto, pues hay situaciones que, insisto, no son lo mejor, pero se está avisando. Y ya se ha visto a miles de personas evacuarse. Sí hay personas que están tomando la decisión de salirse a pie, en auto, como puedan. Se han estado saliendo en la zona. Aquí veíamos hace rato unas imágenes pues de diferentes personas evacuando la zona. Van familias, señoras, niños ahí con algunas mochilas, con algunos víveres. Un padre de familia con su hijo. Atrás se ven algunos automóviles también saliendo llenos de personas. Aquí se ve una fila de personas que también pues van llevando su bote de agua. Y pues con las cosas que pueden cargar se las llevan y a seguir avanzando. Aquí una fila de autos también, de camioncitos, de camionetas, de todo saliendo de la zona.
Bueno, al menos hay personas que sí están pues saliéndose claramente de la zona. He visto varias imágenes en redes también de estas como combis que van muy llenas de personas saliendo de ese lugar. Algunos que, bueno, pues van a pie, pero insisto, miren, van bien cargados, Básicamente se están mudando. Saben que lo que sigue para Gaza no es un tema de un día, de una semana. Esto podría durar años incluso. O sea, la verdad es que sí está tremendo y pues sí sería interesante que de verdad se haga la función que debería tener la ONU en tratar de mediar la situación. Evidentemente no hay espacio para grupos terroristas, pero sí tiene que haber justicia para que a futuro no se creen más odios y más situaciones de este tipo. Estos periodistas estaban filmando desde el Líbano, son periodistas extranjeros de varios medios internacionales, estaban filmando los bombardeos del lado de Israel y de repente fueron atacados, bombardeados desde Israel. Una periodista habría fallecido y hay varios heridos. También reportan a periodistas de BBC, esto en Israel, que habrían sido sacados de las zonas a punta de pistola por parte de los soldados de Israel. Hay ahorita un momento muy sensible en el que pues la prensa, tanto de un lado como del otro, ha sido puesta en riesgo en diferentes momentos. Aquí hemos visto ya varios reportes, pero bueno, más adelante seguimos con la información de cómo van las cosas, de esto y de otras noticias también importantes. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.